Buenas noches, estimado estudiante. No sé sobre qué tenemos dudas para poder ir resolviendo en el foro de tutorías, ya que hasta que sigan entrando los demás compañeros. Señor Vargas. No sé, ¿alguna pregunta, alguna duda referente a la asignatura o al proyecto de aula? Pues licenciada, yo soy de la asignatura de programación visual, su asignatura. Sí, sí, por eso le digo, o sea, ¿alguna duda, alguna inquietud sobre la asignatura de programación? Sí, licenciada, yo tengo un inconveniente. La laptop que yo tenía todos los datos de primero, segundo, tercer semestre y ahorita tengo otra. No tengo todos los datos. Así que por eso no entiendo recomenzar desde cero. ¿En Por qué? eso no tengo los programas. Literalmente no tengo ningún programa. Ya. A ver, en esta parte hay que tomar en cuenta de que nosotros hemos ido generando varios proyectos ya en programación orientada a objetos con lo que es una programación ya más estructurada y organizada. Entonces, ¿qué vamos a necesitar o qué estamos utilizando en lo que es la asignatura? Java directamente con Bing. Entonces, para eso, lo que sí vamos a trabajar es de la siguiente manera. Nosotros vamos a trabajar con la herramienta NetBeans que se encuentra en instalador para que ustedes puedan descargarse directamente en la página oficial o en un instalador que nosotros tenemos, que se pueda descargar NetBeans. Y aquí hemos generado varios proyectos. Hemos generado proyectos de clases que hemos generado clases principales con sus procesos, con sus acciones y diferentes funcionalidades. Cada uno de estos proyectos que hemos ido cumpliendo, que hemos ido desarrollando en la asignatura, se encuentran, se podría decir, en lo que es la plataforma. Usted en la plataforma va a entrar al semestre de tercer semestre y aquí lo que vamos a ir viendo es ay, perdón, a cuarto, tercer semestre. Y aquí en la asignatura de programación visual usted va a encontrar los pasos, los ejercicios prácticos que hemos realizado. Entonces ya se encuentra subido en la nube lo que es clases de objetos y el último que hicimos de Stream Buffer. El último que me falta, el que hemos hecho en el día miércoles, hicimos la clase de recursividad y lo que es entrada de datos que hemos manejado. Entonces hemos generado varios proyectos en los cuales cada una de estas acciones les va a permitir ir generando procesos. Entonces el último que vimos era el de recursividad con los métodos que hemos ido cumpliendo. Cada una de las acciones que se ha generado es muy importante tener en claro lo que es un método y lo que es un objeto. Tenemos que tener en cuenta que al momento de desarrollar los proyectos, nosotros tenemos que leer los enunciados. Y aquí en los ejercicios les ponen qué enunciado, qué apartado tiene que hacer o qué cumplimiento tiene que hacer. Entonces les pongo, deseo un, realizar el cálculo de un sueldo de un empleado que tenga el sueldo básico y le genere cuánto deberá realizar el aporte del IES o cuánto deberá generar los fondos de reservas. Entonces, para eso se cumple una acción o un método. Es muy importante en el método tener una estructura. Cuando yo les decía el método tiene que tener una estructura, es con la finalidad de que cuando yo tenga el método, yo le pueda decir si es público o privado. Primera situación, entonces yo tengo el tipo de devolución y aparte de Licenciada, eso, estoy ahorita en la plataforma, disculpe. mande. Necesito, o sea, solo necesito, o sea, o sea, en lo personal yo trabajo en una mina
y salgo cada vez que tengo clases, entonces si he recibido las clases allá, literalmente en lo personal yo le digo no entiendo nada de su clase, entonces me gustaría empezar desde cero para poder empezar porque no tengo nada en la laptop y no le puedo presentar un trabajo que no puedo hacer o un trabajo que usted en clase yo no lo entiendo, entonces como alumno le digo maestra en serio quiero aprender y necesito todo, necesito aprender todo de cero porque sé que esto me va a funcionar en quinto semestre y no me gustaría quedarme otra vez. Creo que a usted tampoco no le gustaría que sus alumnos se queden. Yo sí quiero pasar licenciado. Ya. Como les digo, los proyectos se encuentran para poderse descargar y para poder desarrollar un proceso o una acción hay que tener en claro, se podría decir, dos puntos. El primer punto es las clases que vamos a manejar y los objetos que se van a poder llamar o poder generar. Entonces, para yo poder empezar entendiendo todo lo que es una programación, debe de tomar en cuenta estos dos puntos que les digo, tanto la programación por una clase o por un objeto. Entonces, una vez ya identificado qué es una clase y qué es un objeto, yo voy a poder ir realizando los procesos. Una clase en sí o un sujeto que yo tengo que hacer, este viene a ser mi clase. Un sujeto esencial que va a cumplir una acción o un proceso. La clase deberá tener sus atributos y sus métodos. Entonces yo le digo, la clase tiene sus atributos, por ejemplo, la clase estudiante. Es un sujeto, ¿no? O que va a cumplir o tiene un apartado de varias funcionalidades. Entonces, esta clase estudiante va a tener sus atributos. ¿Qué son esos atributos? Es algo que puedo generalizar y cualquier estudiante va a tener. Por ejemplo, todos los estudiantes van a tener una cédula. Todos los estudiantes van a tener nombres, apellidos. Entonces, eso les va a permitir ir instanciando e ir manejando. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener en una programación. Entonces, ya teniendo claro esa parte, yo voy a generar mis proyectos. ¿Cómo yo genero mis proyectos? Es en NetBeans, archivo, proyecto nuevo, y genero la opción de Java Application. Doy siguiente, y aquí yo lo que tengo que colocar es el nombre del proyecto que yo voy a trabajar. Entonces yo le digo, programa, digamos, clase con objeto de estudiante. Les pongo un ejemplo así práctico. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando se crea un proyecto, lo principal que nosotros debemos de entender o debemos manejar es mi proyecto que está en el lado izquierdo, que ustedes logran ver. El proyecto va a tener su método principal. Este método principal, ¿cómo yo identifico? Primero, porque es un ejecutable, tengo la opción del icono como play, si se dan cuenta, así en chiquito. Y adicional, yo tengo mi método main, que este método main viene a ser el que va a permitir que todo lo que escriba dentro de eso se va a ejecutar. Entonces yo ahí voy a realizar todas las funciones o todos los procesos que yo necesite llamar ya en un ejecutable, se podría decir. Ahora, dentro de esto yo puedo crear en mi proyecto paquetes, clases, objetos, atributos, lo que yo desee manejar. Mi proyecto o mi programa le voy a decir que se podría decir genere o registre o calcule el promedio de notas, ¿ya? Entonces ese es mi programa. Entonces, como yo digo qué enunciado tiene, yo voy a comentar con el asterisco, va de slash, para que diga que todo lo que esté dentro de eso son comentarios, que no se visualice en la ejecución, sino solamente sea programa, solo para que sea interno dentro del proyecto. Entonces yo le digo en los asteriscos, le digo programa, clase de generar un método que permita calcular el promedio de notas, de 2 notas le voy a poner, de un estudiante. Entonces, para entender claro cómo hacer todo este proceso, es necesario crear clases y crear métodos con sus atributos.
Entonces yo necesito crear una clase de qué tipo, de tipo estudiante. Entonces yo voy a dar clic derecho en paquete, nuevo y dar la opción Java Package. Y aquí le digo que le voy a llamar paquete de clases. ¿Este qué me va a permitir? Es solo un organizador, es como una carpeta que me va a permitir organizar. Una vez diciendo esa parte que voy a organizar en esta, ahora sí creo la clase. ¿Cómo creo la clase? Doy en este paquete, clic derecho, nuevo y le doy seleccionar Java Class. Aquí yo le pongo el nombre de mi clase. Yo le voy a poner C, estudiante, el nombre que yo desee colocarlo. Esta es una clase que va a tener sus atributos, va a tener sus métodos. Eso es muy importante dentro de la programación orientada a objetos, tener claro esa idea. Entonces, dentro de los atributos, Licenciada, yo... disculpe que le moleste. Lo que dice atributos, eso, o sea, esa programación ya está, o sea, el código ya lo tiene ahí, o usted mismo tiene que escribirlo. Yo tengo que escribir qué atributo le va a pertenecer a esa clase. Si usted se da cuenta, ahorita solo estoy comentando para saber qué tengo que agregar en esta clase. Pero yo tengo que decir qué atributos debe de tener esta clase. Bueno, dicen, estoy aquí en la plataforma, pero no me sale NetBeans. No me, disculpe si me puede ayudar con El instalador. sí, el instalador, por favor, si no fuera mucho molestia. Ya, ahorita le envío. Solicíteme solo por mensajito para poderle reenviar, porque tengo algunos mensajes para poderle reenviar, por favor. O ya les voy a enviar a al grupo ya. Sí, envía al grupo, Inge, porque yo le formateé la computadora y realmente he estado bajando los programas, pero me falta algo, no se ejecuta el NetBeans dentro de la Ya. computadora. Verán, les pasé este enlace, el primerito, el cual va a ir a mi Drive. Entonces se van a descargar el NetBeans que está aquí y se va a ejecutar. Pero siempre y cuando tengan previamente instalado el JDK. A veces ya se tiene instalado esa partecita, instalado que ya se tiene las computadoras para algún programa y les pide el JDK instalarse. Entonces algunos tienen. Si no lo tengo, lo instalo. ¿Qué diferencia va a haber en esta parte? Es que ustedes al momento de ejecutar este JDK, les va a pedir, les voy a decir, voy a ejecutar este instalador. Y cuando ejecute, lo único que tengo que hacer es presionar siguiente, leer las advertencias o los acuerdos y se me va a instalar. Entonces aquí va a aparecer esta parte de ejecución. Ya presiono siguiente y digo, Licenciada, no, no se muestra en la pantalla. a ver, ahí se logra ver. Sí. Ya. Entonces tenemos el JDK y el NetBeans. Primero se instala el JDK y aquí me dice en dónde tengo que instalar. Siguiente, no presiono el check y pongo instalar. Una vez que se esté instalando, ¿qué va a pasar? Se va a instalar el NetBeans, pero vacío. Entonces, una vez que ya se termine de instalar, ¿sí? Ustedes van a ir al disco local C y van a ir a archivos de programa y aquí se les va a crear una carpeta que dice NetBeans. Si ven, ¿no es cierto? Entonces, una vez terminada la instalación, le voy a cancelar porque yo ya tengo instalada, ya. Una vez instalada, les iba a aparecer NetBeans, si vieron la carpeta. Esa carpeta que apareció la van a eliminar para que luego van a ir a descargarse vuelta en NetBeans y ahí sí, en esta parte de diferente que se tiene es que una vez que va a aparecer igual instalado, que configuración para la instalación, una vez que ya se configure, pongo
les va a aparecer esta pantalla que digo que me va a instalar adicional el Glass. ¿Qué es el Glass? Es un servidor para ejecutar las aplicaciones. Luego presiono siguiente y tengo que aceptar los términos. Acepto los términos y siguiente. Aquí me va a decir dónde yo deseo guardar mi instalador. Aquí esto no les va a aparecer, esto en rojo. ¿Por qué? Porque yo tengo ya instalado. Como ustedes no tienen instalado, deberán presionar siguiente. Yo les voy a poner solo una P para diferenciar que se me instale. Presiono siguiente. Aquí también el Glacier les va a decir dónde va a almacenarse. Como yo ya tengo, le voy a poner solo una P para decir que se me instale nuevamente. Siguiente, le quitan el check y instalar. Nada más. Una vez ya generado eso, ya ahí sí les va a aparecer el ejecutador que se encuentra de esta manera. ¿Sí? Entonces eso para que lo logren ver. ¿Estamos claros? Licenciada, todavía lo estoy descargando, creo que no se quiere descargar. A lo que se termina se vuelve a descargar otra vez. Por eso lo estoy esperando con el tiempo, para poderlo ver y poder... Ya. Una vez que ya tengan descargado, ahí se empieza a realizar la instalación. Entonces, para que se logre ver y se logre entender toda esta parte de la programación. A ver, esperemos que se instale. No sé, ¿alguna pregunta exceso, chicos? Sí, qué ¿Me buenas puedes noches. esperar hasta que se nos descargue? Estoy esperando un ratito porque voy a generar otro link para la parte de la instalación, señor Vargas, porque voy a generar otro enlace para que otros chicos también tienen un problema de instalación y ahí les voy a explicar. Descárguese nomás hasta eso, ¿ya? Ahora sí, no sé, alguien iba a preguntarme. Sí, qué buenas noches. Quería pedirle un favor. No sé si para la actividad que tenemos que entregar en el ejercicio número 3, ¿me puede ayudar con eso? Porque son de los números random. Entonces, la verdad es que ahí me perdí. Yo no sé cómo solucionarle ese problema. Ya, el número random sí les di, ya me acordé. Ya, aquí este Por ejercicio, favor. ya, verá, el ejercicio 3 le dice que un jugador ha puesto una cantidad de dinero y tira una moneda. Si sale la cara, obtiene triple la cantidad apostada, pero si sale la cruz, pierde la mitad. Entonces, ¿qué necesita? Solo ahí para que se identifique, le pongo acá en otro documento la lógica de la programación, ¿ya? Aquí les pide que un jugador apueste y tire una moneda. Entonces, ¿qué variable necesita? La moneda. Esta moneda va a ser cara o cruz. No van a poder hacerle que salga cara o cruz, pero sí lo que pueden hacer es que esta moneda pueda ser, es igual a un true o false. Entonces, esta moneda va a ser un de tipo booleano, que va a tener este valor. Y como dice que va a ser aleatoria, o sea, puede ser generado por true o false, o cara o sello, va a generar esto. Entonces, yo también, ¿qué necesito? Si sale cara, obtiene el triple de cantidad de dinero. Entonces, también necesito un doble que diga cantidad de dinero, que yo voy a ingresar, digamos, inicialmente yo puedo tener con 10. Ya, les pongo un ejemplo nada más. Entonces, si es cara, entonces le digo, si mi moneda es igual a true, le pondríamos que true significa que es true, es cara, y false viene a ser cruz.
Entonces, si es true, viene a ser cara. Entonces, ¿qué le digo? Que si es que es cara, debe de obtener el triple de la cantidad apostada. Entonces, yo le digo, a mi cantidad de dinero le voy a multiplicar o va a tener, que va a ser igual a ¿qué? A mi cantidad de dinero por 3, porque es el triple, ¿no es cierto? Entonces ahorita, ¿qué debería decir? Si yo aposté 10 y me salió true o me salió cara, va a ser el triple. Si no, caso contrario, ¿qué sería? La cantidad de dinero es solo pierde la mitad. Entonces le digo, va a ser igual a mi cantidad de dinero dividido para 2. ¿Qué hice el enunciado? Solo hice estos 2 puntos. Entonces me dice implementar. Voy a abrir en una otra partecita. Me dice implementar una simulación utilizando el random para que el juego parte de un valor inicial y la actualice según la moneda obtenida cara o cruz hasta que llegue a tener $10 o se realice 75 tiradas o sorteos. Entonces aquí dice, va a inicializar en true o false, primera situación. La cantidad, ¿qué deberá ser? La cantidad deberá ser menor a $10, primera situación, que debe de inicializar con un valor menor a $10. Entonces le pongo 0, podría ser, o 1, ¿ya? Pero aquí le dice la condición que siempre y cuando ya tenga el valor de 10. Entonces yo tengo que hacer un do. A ver, perdón, no me sale en las llaves. Un do while. Porque por primera vez tiene que realizar el proceso. Entonces, ¿qué le digo? Siempre y cuando la cantidad de dinero sea igual a 10 o el OR, nosotros utilizamos el Baded Life, ese es el OR, ¿sí? Le pongo mejor así nada más. Eso significa o, porque dice, si cumple una condición o cumple otra condición. Entonces necesito saber cuántas veces he hecho esta opción de random. Entonces, ¿cómo yo sé que yo le hice el random? Yo le tengo que decir aquí, random rd es igual a new random, y dentro de paréntesis no coloco nada, pero le digo a mi moneda, le asigno mi rd.next boolean. Abro, cierro, punto y coma. Entonces aquí le voy a poner con M minúscula para que se identifique. ¿Sí? Y aquí también necesito un contador que vaya sumando cuántas veces estoy haciendo este número aleatorio. Entonces yo aquí le pongo un contador que sea igual a 0, punto y coma. Y cada vez que haga este proceso de random, cada vez que haga este proceso le digo a mi contador más igual a 1. Entonces este contador me va a permitir ir sabiendo cuántas veces estoy haciendo el número aleatorio. Y ahí sí le digo, mientras la cantidad de dinero sea igual a 10 o mi contador sea menor igual que 75. Y pongo el puntico. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Y ese proceso hacemos en el BINS y se ejecuta. Claro, tienen que programar, pero o sea, aquí les pongo en letras, algunas cosas ya les puse en código, pero por ejemplo, cantidad de dinero no debería estar separado, sino la variable debería ser, digamos, solo dinero.
aquí debería ser solo un valor que sea menor a $10. Es decir, un 0, un 1 en el valor que yo quiero empezar. Esto tampoco le puse porque esto solo es para que ustedes se referencien y ya estaría el proceso. O sea, esta es la lógica que ustedes deberán entender para poder ejecutar el proceso. Ahora esto lo tienen que transformar en programación. No todo, pero sí la mayoría. Licenciada, de primero le digo sí la entendí. Ahora solo practicarlo en la computadora tal y como está ahí al programa. Exacto. ¿Cómo lo hago la transformación? Les pongo un ejemplo, ¿ya? Yo voy a utilizar aquí este método de este random y les voy a poner, les voy a hacer, ay, en esta partecita, aquí está mi código en letras y acá le voy a hacer mi programación. Primero que necesito un método. Entonces le pongo public, void, porque voy a decir que tenga o imprima algo, ¿ya? O si no, directamente puedo retornar algún valor. Y le voy a poner método de, ¿cómo se podría decir? De cartas, ¿ya? Puedo poner. ¿Deberá ingresar algo? No deberá ingresar ningún valor porque ya eso ya se lo tiene que dar un valor inicial por defecto. Entonces, ¿puede o no puede ingresar? Ya depende de lo que yo quiera trabajar. Abro cierro paréntesis y empiezo mi proceso. ¿Qué empieza primero? Necesito un boolean, ¿ya? Que diga aquí moneda, que va a empezar por un valor de true. Le pongo un ejemplo. O le puedo colocar con un valor false, independientemente como yo lo quiera inicializar. ¿Qué necesito también? Un doble que diga cantidad de dinero. ¿Qué va a ser igual a qué? Voy a ponerle $1. Voy a apostar $1 para saber. Como es doble, yo tendría que utilizar el 1.0. ¿Sí? Primera situación. ¿Qué también necesito? Un int de mi contador que va a ser igual a 0.com. Ahora bien, empieza mi ciclo repetitivo para saber siempre y cuando cumpla una acción. Entonces yo le digo do y abro cierro paréntesis, while. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando mi moneda, mi cantidad de dinero sea menor igual que $10. Porque si ya es $10, pararía. O mi contador sea menor igual que 75.com. Entonces estoy diciendo, si es que ya cumple una condición o cumple otra condición, para el proceso. Aquí es con minúscula, ¿no? Entonces ya ahora sí, ¿qué voy a hacer dentro de mi proceso? Mi random. Entonces digo random rd es igual a mi new random, abro cierro paréntesis, puntico. ¿Qué les pedí aquí? Que la variable o la clase random va a pedir que importemos esta librería. Entonces, importo y ahora sí le digo a mi moneda, le voy a asignar que mi rd.next boolean.com. Entonces, ahí sí le estoy diciendo al azar, dígame true o false, true o false. Entonces, también que necesito a mi contador más igual 1, es decir, incrementeme un valor, un más 1. Y ahora sí, hago mi comparación. Sí, mi moneda es igual a true, viene a ser lo que les decía cara. Y si es cara, yo le tengo que decir a mi cantidad de dinero es igual a mi cantidad, ¿sí? Lo que tengo por 3, porque dijo que yo tengo que tener el triple. Pero si no, caso contrario, que tiene que ser que mi cantidad de dinero es igual a mi cantidad dividido para
2. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque dice que tengo que ir sumándole a lo que ya tengo o multiplicándolo a lo que ya tengo y dividiéndole o restándole la división o la mitad. Entonces, por eso siempre tengo que hacer esta acción. Y ahí cumplo mi proceso. A la final, ¿qué tuviera que imprimir? Ya una vez terminado, pudiera decir punto ln y le digo, entre comillas, la cantidad ganada es, ¿cuál variable tendría que imprimir? Cantidad de dinero. Punto y coma. Y ahí cumple mi proceso de ejecución, que digo, doy al azar, true o false. True viene a ser cara o false viene a ser cruz. Pero siempre y cuando yo puedo seguir haciendo estos números aleatorios, ¿sí? Hasta cuando llegue a 10. Si ya tengo más de $10 o tengo $10, ya paro el proceso. O si ya hago más de 75 veces hacer esto aleatoriamente, parar el proceso. Entonces, la cantidad ganada es lo que a la final tengo que imprimir y tengo que generar. Inquietudes, dudas. O sea, ingeniera, ese es el método de random, ¿no es cierto? Exacto. Quedaría, mejor dicho, así el ejercicio, más o menos. Claro, depende mucho de lo que ustedes se hacen. Ustedes van a decir por qué valor inicia y con qué cantidad inicia. Pero a la final va a cumplir un proceso. Y ya estaría el ejercicio 3. No, lo único que tendría que llamar es mi método principal, ¿no? Porque no lo he llamado en mi método principal. Licen, disculpe una pregunta, el ejercicio 2 y el ejercicio 1 se relacionan con el 3, con el que ahorita nos explicó. ¿O No, son diferentes? porque son diferentes. El primero Ya. es con el string buffer y el segundo es con el string tokenizer. Y el tercero es Advanced. ¿Sí? Son clases diferentes de lo que hemos visto. El uno es el string buffer, que permitía agregar valores, el string tokenizer, que permitía dividir valores, y el random, que permitía hacer números aleatorios. Entonces, sí sería, después de esta clase, otra tutoría, si me podría explicar del 2 y del 1, creo que estoy entendiendo mejor, así voy a terminar más rápido. Bueno, se les puede explicar para la siguiente clase porque ahorita voy a entrar a otra tutoría, pero para instalar vuelta lo que es Java y clases principales en clases y objetos principales. Si desean ingresar, ya les facilito el link. Inge, un compañero dice que por favor le ayude con ejercicio, que le pueda enseñar. Está en el ¿Cuál? chat. En el chat no me ha enviado nada. ¿Cuál ejercicio? Sí, son los ejercicios de clases del deber, el ejercicio 1 y 2, sí hicimos el ejemplo en la parte práctica. Hemos de hacer en tutorías otros ejemplos, pero ya no el del taller, de la actividad, porque ya hicimos esto casi similar a lo que está aquí, hemos hecho en clases, pero sí hay como hacer otros ejercicios similares para hacerlos en tutorías, no hay problema, pero la siguiente clase, la siguiente tutoría, porque ahorita vamos a generar ya otra tutoría sobre otro tema. Inge, una pregunta más. Bien. Nosotros teníamos un deber en el foro que teníamos que subir un aplicativo. En el foro. Y, Ejercicios, sí. ajá, me parece que de ahí, que teníamos que subir ya el programa del proyecto. ¿Hasta qué fecha era o cómo estaba eso? Entrega del avance. Aquí le dice, primero la entrega del tema.
Ya usted va a hacer un proyecto, le pongo, ¿no? De seguridad, ya, de seguridad, pero para poder dar servicio de seguridad en la parte de locales o así. Entonces yo quiero generar la automatización del registro de guardias de seguridad. Entonces yo quiero hacer ese sistema. ¿Qué les pide en el siguiente enunciado? En la plantilla de entrega de actividades, anexar el enlace utilizando mínimo 2 clases con objetos. Es decir, por ejemplo, el ejercicio era de guardias de seguridad. Entonces yo le pongo como una clase al guardia de seguridad y qué atributos y qué métodos necesitaría. Entonces, mínimo 2 métodos. Digamos, le necesito ingresar datos para los guardias de seguridad o necesito registrar la asistencia. Pongo ejemplos, ¿no? Entonces, es un ejemplo de un avance de este proyecto basado a la lógica que ustedes tengan cada producto o cada proyecto. Ya, pero solo debíamos entregar el proyecto escrito, ¿verdad? O ya realizado el programa. Realizado el programa, pero con las clases básicas. Eso le explico. Son 2 clases o una clase con 2 métodos básicos. Entonces le pongo la clase, como le digo, digamos ahora de hoteles. Hoteles, tengo los tales atributos iniciales porque pueden luego cambiar, ¿ya? Y da 2 métodos. Ya en los hoteles ingresar datos de los hoteles, ingresar reservas. Ya le pongo un ejemplo. Entonces, ahí lo detallo y hago un ejemplo práctico, ¿no? Aquí, por ejemplo, este método, digamos, de carga. Asimismo es el método práctico de lo que vayan a hacer del ejercicio o del proyecto, mejor dicho. Y eso era la entrega hasta hoy. A ver, eso estaba para... Sí, para hoy, hasta hoy ha sido. A ver, estas actividades ya les aplacé hasta el domingo, ¿no es cierto? Sino que no me lo, Dice, no creo que... entonces, Sí, ¿cómo yo, o sea, en lo personal yo cómo sí. haría la actividad? Perdón. ¿Cómo la realizaría si estoy comenzando otra vez de cero? Entrega como actividades atrasadas, ya les he dicho, o sea, si no entregan a las fechas, entregan como actividades atrasadas. Ah, solo les he puesto el foro, diré la actividad. Sí, entregan como actividad, si no entregan a la fecha que está, entregan por correo electrónico como actividad atrasada. Ya se encuentra activo el foro también. Si algo me falta, me avisan nomás por interno para poderles activar. Solo he activado este ejercicio si está, para el domingo puedan subir. Entonces, licenciada, si por alguna razón yo no avanzo a terminar o a completar, ¿sí me podría ayudar? O Claro, sea, el proceso para poder terminar, como para aprender también. claro, eso les digo, o sea, de explicarles les sigo explicando, hacemos ejercicios igual prácticos, pero los deberes cuando ya se los entregan como atrasados. Eso sí les he recalcado y les he dicho que las actividades atrasadas son sobre 7 puntos. Y No, eso sí, sí, sí sí está es muy bien, importante. licenciada. Lo que yo trato de decir es que puedo entregar y puedo tener una nota Sí. porque por algo, sí me quedé, quiero salir por lo menos aprendiendo. Así no pueda y Ujú. tenga que reprobar esta vez, pero salga aprendiendo. Quiero saber porque sé que me va a funcionar. Sí, no hay problema. Entonces, chicos, nos quedamos hasta aquí. La videoconferencia de hoy estaba siendo grabada, va a ser subida en línea para que ustedes puedan revisar y ahí poder ir contemplando lo que hemos ido haciendo. Yo les de subir ya más de noche, solo tengo otra tutoría más, ya tengo enseguida, ahorita, si desean entrar es para poder explicarles sobre instalación de Java y hacer clases de objetos básicos, ¿no? Entonces, si desean, también les voy a facilitar el link ahorita mismo para que ustedes puedan ingresar. Hasta luego, chicos, pasen bien y cuídense.